Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y Elías y los profetas de Baal entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El tema, mis hermanos, que hoy vamos a estar considerando se titula El enfrentamiento en el monte Carmelo. El enfrentamiento en el monte Carmelo.
Este pasaje se desarrolla en un momento en que la marea espiritual de Israel se encuentra en un punto extremadamente bajo. La mayoría del pueblo le ha dado la espalda al Señor y se ha ido en pos de dioses falsos, particularmente sobre el cananeo Baal. Es en este contexto de apostasía e idolatría que el profeta Elías aparece en escena. Ya se nos había presentado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 1. Cuando aparece, trae un mensaje del Señor. Es un llamado claro al arrepentimiento y a una renovación de la lealtad a Jehová. En el pasaje que hoy hemos leído, las cosas llegan a un punto sumamente crítico. Por un lado están Acab, Jezabel, los profetas y sacerdotes de Baal y una nación entera, menos de 7,000 personas de Dios. Por otro lado están Elías y Jehová. Las probabilidades pueden parecer a favor de la maldad, pero Elías está a punto de experimentar la verdad de que uno más Dios es mayoría. Mientras pasamos unos minutos analizando este gran pasaje, quiero que vean las cumbres espirituales que sobresalen de las nubes de este oscuro entorno donde se encuentra Elías. Entre estas cosas se puede ver la gran necesidad desesperada de héroes espirituales que se opongan a la marea de la herejía, la apostasía y la idolatría. Surge también la necesidad de que el pueblo de Dios evalúe su lealtad al Señor y determine dónde se encuentra realmente cuando se trata de estar del lado del Señor. También existe la necesidad de una voluntad por huir del mal, sobre todo de aquel mal que nos rodea, y ser un pueblo apartado para la honra y para la gloria de Dios. Está la necesidad de una voluntad de renovar nuestro compromiso con el Señor y colocarlo por encima de todas las demás actividades, de todos los demás intereses y de cualquier tipo de lealtad que tengamos en este mundo. Con estas verdades claramente expuestas en el texto que tenemos ante nosotros, examinemos más de cerca ese gran día en el que se produjo el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Al examinar este pasaje, tomemos el tiempo para permitir que el Señor hable a nuestros corazones y revele cosas que podrían no ser como deberían ser, ya sea en nuestra vida personal y privada o en la vida de nosotros como congregación, como iglesia. Después de eso, veremos rápidamente que para aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor y seguirlo con determinación, existe la gran promesa de su presencia, la promesa de su poder y el servicio personal en y a través de nuestras vidas. Con todo esto en mente, unámonos a Elías y consideremos el enfrentamiento en el Monte Carmelo y las lecciones que podemos obtener para nosotros. Ahora, según hemos leído en los versículos 21 al 24, el enfrentamiento en el Monte Carmelo representa un dilema para el pueblo de Dios. Es un dilema para ellos. Este enfrentamiento que se va a dar es un dilema. En el versículo 21 se nos dice que ellos tienen una mente dividida, hermanos. Tienen una mente dividida, dice el versículo 21. Eran rebeldes. Según este pasaje, nos dice que el pueblo de Israel estaba dividido en lealtades. Sí, tenían distintas lealtades. Por un lado, disfrutaban de su nombre como pueblo de Dios, disfrutaban de su fama como hombres de Dios, como personas de Dios, pero por otro amaban el atractivo sensual y carnal de la adoración a Baal. Les gustaba ser identificados como gente santa, como gente de Dios, pero también les encantaba el culto perverso y miserable de Baal. Elías describió su condición como aquellos que cojean hacia dos lados, como dice la versión Torres Amad. Dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Bueno, la versión Torres Amá dice, ¿hasta cuándo van a estar cojeando hacia los dos lados? Es decir, que ellos en cuestiones de fe eran como un cojo. De pronto están con Dios y después están con Baal, y así ha sido su vida en estos últimos días. Estaban divididos entre dos ideas y como resultado no estaban logrando absolutamente nada de bien para ellos. Esa, mis hermanos, nunca será la manera de llegar a tener un compromiso con Dios. Mientras estemos cojeando en nuestras decisiones, en nuestras lealtades, nunca podremos tener un compromiso serio con Dios. Baal era la deidad principal de los cananeos. Él junto con su consorte Astarte eran adoradores a través de prácticas sumamente abominables y perversas. Los que adoraban a estos dioses, hermanos, ofrecían sacrificios humanos y era común la inmoralidad sexual. Incluso en algunos lugares las mujeres eran obligadas a servir como prostitutas en los bosques, en honor siempre a Baal. Este pueblo se había alejado mucho de la nación que había entrado y conquistado Canaán cientos de años atrás. Ahora son una nación políticamente dividida y apóstata. Así que cuando nosotros vemos esa condición, esa mente dividida, esa deslealtad que hay hacia Dios, podemos preguntarnos, cada uno de nosotros de manera individual, ¿somos honestos para decir que lo mismo es cierto para muchas iglesias y para muchos cristianos hoy en día, que están cojeando en su lealtad al Señor? Nos guste admitirlo o no, no son pocas las iglesias de Cristo que están en medio de la apostasía y rebeldía a la voluntad de Dios. No son pocas. Aún iglesias que se identifican a sí mismos como fieles, como conservadoras. Desde luego, para quienes conocemos bien la palabra de Dios, lo que dice el Nuevo Testamento, tales desviaciones de la fe no nos sorprenden. No es cosa extraña que haya iglesias que están apartadas del evangelio. No es algo bueno, pero es un mal que muchos cristianos han padecido a través de la historia. Como lo dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Y también el capítulo 4, versículos 3 al 4. A través de la historia siempre ha habido cristianos e iglesias que se apartan, que sufren de la apostasía. Ya sea que se aparten de algunos puntos de la fe o de toda la fe. Cuando vemos que las denominaciones y las iglesias de Cristo se enfrentan a problemas como el aborto y la homosexualidad, cuando vemos que se alejan de la proclamación de la verdad y comienzan a producir errores como las nuevas traducciones de la Biblia que están cada vez más hechas para la ideología de la gente de nuestro tiempo, cuando vemos que este tipo de cosas están sucediendo, ¿no es evidente entonces que hay una gran apostasía? Hay una gran desviación de la fe. Y hay muy poco interés en la voluntad de Dios. Algunos lamentablemente se niegan a ver la verdad, aunque la verdad salte a la vista, aunque la verdad sea evidente. La gente puede intentar justificar esas ideologías o esas prácticas citando cierta lealtad denominacional o alguna excusa débil, como la inclusión o la tolerancia o lo políticamente correcto. Y sabes que hay que ser tolerantes, hay que ser inclusivos. Estamos en la era de la inclusión, de la tolerancia, y como iglesia también tenemos que ser tolerantes. Bueno, será necesario recordarles que nuestra lealtad es hacia el Señor y solamente hacia el Señor. No importa el clima de los tiempos, no importa las ideologías de los tiempos, nuestra lealtad debe ser hacia el Señor y solamente hacia el Señor. Este dilema que está padeciendo el pueblo de Israel es un dilema por el que son amonestados según el versículo 21.
La advertencia de Elías es directa y concisa. Les dice que tienen que tomar una decisión. Elías ve su compromiso como una afrenta con Dios. Muchos de ellos podrían decir, no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jehová. Pero cuando están también yendo tras los Baales, entonces esa supuesta lealtad en realidad es un insulto para Dios. Elías les está diciendo que deben elegir de qué lado estarán. No pueden estar con Dios y con Baal. O como dijo Jesucristo, no pueden servir a dos señores en Mateo capítulo 12 en el versículo 25. No se puede. Los cientos de años que han transcurrido desde que Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo han dado paso a una gran variedad de cambios significativos, ¿verdad? La tecnología, la modernidad, todo va cambiando, hermanos. Todo va cambiando. La cultura es muy diferente ahora de lo que era en los tiempos de Elías. Las prácticas religiosas han cambiado y el mundo en su totalidad es absolutamente diferente al mundo que conocía Elías. Sin embargo, una cosa sigue siendo la misma. Algo sigue siendo exactamente lo mismo. Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si un hombre va a estar bien con Dios, entonces debe apartarse del mundo, del caos que hay en el mundo. Nadie puede tener ambas cosas. O es Dios o es el mundo. O es Dios o es la carne. No puede haber compromiso con el mundo y al mismo tiempo pretender servir a Dios. ¿Qué dijo Santiago? Allá en el capítulo 4, en el versículo 4. Dice la Biblia, oh almas adúlteras. Vean, cuando uno está con Dios y con el mundo, es un adúltero espiritual. Oh almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No importa que no esté de acuerdo. No importa que no lo acepte. Si está con el mundo, entonces es un enemigo de Dios. Si está con el mundo, entonces está contra Dios, pero no puede estar con ambos. Necesitamos la misma fortaleza espiritual que Josué cuando entró a la tierra prometida. Si recuerdan allá en Josué capítulo 24 en el versículo 15, ¿verdad? Mi casa y yo, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Escogeos, les dijo Josué al pueblo, escogeos a quién van a servir. Escojan bien de corazón a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. O es Dios o es el mundo. Nunca pueden ser ambos. Nunca, hermanos. Ni ayer, ni hoy, ni en el futuro. Nunca pueden ser ambos. No olvide eso. Usted no puede estar bien con Dios y con el mundo. Porque cuando usted busca estar bien con el mundo, usted está mal con Dios. Usted está contra Dios. El que conmigo no es, contra mí es. Ahora, cuando Elías reprendió al pueblo y les dijo que dejaran de estar claudicando, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Bueno, dice ahí el texto que el pueblo guardó total silencio. Se quedaron callados. Muchos creen que si se quedan callados y que mantienen un perfil bajo, el asunto simplemente va a desaparecer. Me estoy calladito y no hago ruido. Así no hago ruido, no hago olas, ¿verdad? Me estoy con un perfil bajo, el asunto va a pasar desapercibido. Mi infidelidad, mi adulterio espiritual, mi hipocresía va a pasar desapercibida. Bueno, déjeme decirle que si usted está haciendo exactamente eso, ante el desafío de vivir dentro de la voluntad de Dios, entonces debo decirle que se está engañando a sí mismo y a cualquiera que decida seguirlo. Quedarse callado no es ser inocente, hermanos. Ellos piensan que no nos comprometemos, nos quedamos callados. Bueno, eso no es ser inocente. El que calla, otorga. O sea, no, el que se queda callado no es neutral. El pueblo quiere parecer neutral, pero no son neutrales, hermanos. No son neutrales.
Elías, en los versículos 22 al 24, les presenta un desafío, ¿verdad? Dice ahí en los versículos 22 al 24. Elías describe los términos del desafío. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro para ver quién es el Dios. Y entonces el pueblo, ¿qué hace? Acepta, ¿verdad? Ya no se quedaron callados, dijeron, ok, estamos de acuerdo con ese desafío. Vamos a aprobar este asunto y vamos a ver cuál es el Dios. Ahora, me parece interesante que este pueblo haya tenido la audacia de esperar que Dios les demuestre su valía. Eso se me hace increíble. Que Dios tenga que demostrar quién es. Sobre todo a este pueblo, hermanos. Sobre todo a este pueblo. Yo puedo entender eso de parte de los cananeos, de parte de los egipcios, de los filisteos. Pero no puedo entender eso de parte del pueblo de Dios. O sea, imagínense. Ahora Dios tiene que probar su poder, su valía. ¿Ante quién? Ante su propio pueblo. Eso es increíble. Ninguno de ellos puede negar todas las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos y para ellos a través de los años. La obra de Dios, la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel es una cuestión histórica, no ideológica. No es de que, ay, Dios nos ha bendecido ahí, nada más una idea. No. Es una cuestión histórica, hermanos. Son hechos históricos las bendiciones de Dios, la obra de Dios con Israel. Sin embargo, y a pesar de que las bendiciones de Dios representan hechos históricos, aún así están dispuestos a darle a Baal una oportunidad de competir con Dios. A pesar de todo. ¿Qué historia tienen con Baal? ¿Qué ha hecho Baal por ellos? Baal los sacó de Egipto. Baal los alimentó en el desierto. Baal abrió el mar para que cruzaran como por tierras. No ha hecho absolutamente nada, es un Dios inútil y muerto. Pero ahora dicen, ok, nos parece bien, vamos a darle una oportunidad a Baal para que compita con Dios. Fíjese nada más, qué tremendo. Ante esto, hermanos, y aunque uno pudiera pensar que están haciendo lo incorrecto, ¿verdad? O incluso alguien pudiera pensar que es correcto aceptar el desafío de Elías. Yo creo que no es correcto, pero bueno, a pesar de que alguien pudiera pensar que es correcto, aún así, Dios está dispuesto a seguir en ello para humillarlos por su imprudencia e infidelidad. No es que Dios necesite, pero ahora Dios se va a encargar de humillarlos a ellos, de humillar a los falsos profetas. Ese es el único resultado, hermanos. Ese es el único resultado para quienes buscan maneras de evitar su voluntad para sus vidas. Cuando la persona se hace loca, cuando la persona se hace como que la Virgen le habla, cuando la persona se hace como que no sabe, cuando la persona se hace como que no conoce, como que no entiende que tal cosa es mala y que compromete su fidelidad con Dios, lo único que va a pasar es que Dios va a humillarla. Eso es lo que va a pasar. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Aunque lo ignoremos, aunque nos hagamos locos, aunque nos hagamos como que no pasa nada, todo está tranquilo, hombre, todo lo tengo bajo control. No, Señor, tarde o temprano su infidelidad va a ser expuesta y va a ser humillado delante de Dios, porque ese es el único resultado para aquellos que buscan maneras creativas de evitar la voluntad de Dios. Este enfrentamiento en el Monte Carmelo demostrará, hermanos, el poder de Dios, dice los versículos 25 al 38. Este enfrentamiento va a demostrar, sin lugar a dudas, el poder de Dios. Pero en primer lugar, va a probar lo inútil de seguir a Baal. Los versículos 25 al 29 demuestra eso. Durante todo el día, ¿qué hicieron los profetas? Aceptaron el desafío, arreglaron el altar, y entonces los profetas de Baal oraron y clamaron a su Dios. Podía escucharse hasta muy lejos el griterío y las danzas de los profetas. Sin embargo, a pesar de que clamaron con todas sus fuerzas y con todo su corazón y con toda su alma,
no recibieron ni siquiera una suave y apacible voz. Es más, hermanos, cuando guardaban silencio para ver si el Dios Baal iba a hablar, no se escuchaba ni un murmullo, hermanos. Es más, ni un ronquido, nada, no se oía nada, hermanos. No se oía absolutamente nada. Elías vio la locura de lo que estaban haciendo y hizo exactamente lo que ustedes. Le dio risa. Se burló de ellos. Ahí en el versículo 22. Perdón, versículo 27. Cuando oyeron lo que Elías estaba diciendo y las burlas que estaba haciendo Elías, ¿verdad? Que griten más fuerte porque quizá está meditando su Dios, quizá está entretenido ya con algo. Ellos entraron en un frenesí, hermanos. Respondieron con un frenesí. Los llevó a un frenesí. Pero cuando el humo se disipó y el polvo de su actividad se asentó, Baal todavía estaba tan muerto como siempre y ellos quedaron humillados y derrotados ante el único profeta de Dios. Sangre por todas partes en su cuerpo y el Dios no respondió nunca. Estaban cansados ya. Qué humillación tan grande, ¿no? Imagínese que usted va con la gente y dice, mi Dios es real, a ver, pruébalo, ¿no? Pues hago esto, brinco, salto, echo aromas, me corto, me hago, ofrezco sacrificios, todo. Y Dios, ¿dónde quedó? No respondió. Una humillación tan grande, hermanos, que les dio aquí. Y esa va a ser la experiencia de cada persona que intente seguir a los dioses falsos de la religión y a los dioses de este mundo. Ese es el único resultado cuando usted sigue al mundo. Todos ellos están muertos y no pueden hacer nada por quienes los buscan y los consultan. ¿Qué podrá hacer el dinero por usted cuando necesite a Dios? ¿Qué podrán hacer sus amigos incrédulos, sus amigos agnósticos o ateos o herejes cuando usted necesite de Dios? ¿Qué podrán hacer? Nada. No podrán hacer nada. Estoy seguro de que muchos de los que están atrapados en esa trampa sienten que tienen razón. Ahorita se sienten seguros. Ahorita se sienten cómodos con el mundo. Se sienten bien. Y es más, me atrevo a decir hasta que tienen la idea de que los hombres que clamamos por el cambio y la separación del mundo somos fanáticos y personas dignas de lástima. Hasta nos llegan a decir, ustedes cómo son cerrados. Es que ustedes son muy exagerados, ¿verdad? Es que ustedes son muy fanáticos, ¿verdad? Siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y están ahí de fanáticos ahí. Relájate. Puedes ser cristiano y mundano al mismo tiempo. ¿Qué no has oído decir? Que el mismo Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No, tú tienes que darle allá afuera. El mundo es una selva y tú tienes que lidiar allá con lobos, perros, gatos y todo lo que te encuentras. Eso lo tienes que hacer tú, no Dios. Pero que Dios dice esto, ay, no te exageres, hombre. Son cosas arcaicas, son cosas del pasado. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de la prueba, hermanos? En Proverbios, capítulo 16, en el versículo 25 dice, Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado cuando usted toma decisiones basadas en su inteligencia, basadas en su sabiduría, basadas en los consejos de los malos, basadas en sus experiencias de la vida. ¿Por qué? Porque hay camino que al hombre le parece derecho. ¿A quién? Al hombre. El hombre tiene ese problema que se emociona con cualquier camino, que piensa que por ahí va bien. Dice, mira,
aquí me siento muy incómodo, aquí me siento muy presionado, aquí siento que no soy feliz, aquí siento esto y esto y esto. Mejor tomo este camino que me da más libertad, que me hace sentirme mejor, que me da felicidad, dicha, que puedo hacer lo que se me pega la gana. Tomo este camino. Tenga cuidado cuando usted haga eso. Tenga cuidado porque hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué es lo que tiene que ver el fin de ese camino? Hay muchos caminos y no es sabio agarrarlo nada más por lo que se ve al principio, porque al principio se puede ver ¿qué? Derecho. Se puede ver justo, se puede ver recto, se puede ver bueno, positivo, adecuado, necesario incluso. Pero el fin es lo que importa. Lo que hay al final de ese camino es lo que importa. Y dice la Biblia que ese camino que parece derecho, que parece necesario, que parece el correcto, que parece el adecuado, es camino de muerte si no es el camino de Dios. Qué tremendo, ¿no? El camino de Dios, ¿cómo se ve? Se ve angosto. No se ve popular, no se ve necesario, no se ve cómodo, no se ve bueno, no se ve recto. Pero ¿cuál es el fin? La gloria. Y el otro, los otros caminos, pues a mi juicio, se ven bien, ¿verdad? Se ven bien, ¿no? ¿Qué dice el joven que va a entrar al narcotráfico? ¿Qué le hacen la oferta? Ven, ¿quieres ganar un buen billete? Así dinero rápido y bastante. ¿Qué tengo que hacer? Agarra esa arma que está ahí. Te vamos a entrenar para matar, para asesinar, para vender drogas. Y ahí está tu primer cheque. Mira, nada más, así nada más de entrada. Ahí está. Oh, ahora sí la voy a hacer. Pasó el tiempo y precisamente en estos días sus familiares lo visitan en el panteón. Al final del camino, ¿qué era? Camino de muerte. Y así decisiones que tomamos, hermanos, debemos que ver el camino. Cuando esto termine y el polvo de esta vida se haya asentado fuera del recuerdo de la eternidad, Dios seguirá siendo Dios y su camino y su palabra seguirán siendo correctos y todo lo demás seguirá siendo incorrecto, hermanos. Será un error lo que hicimos. Es inútil seguir el curso de este mundo. Es inútil seguir el curso de la carne. El enfrentamiento en el Monte Carmelo demuestra eso. Aquí cuando están en el pleno desafío, no solamente se hace evidente el poder de Dios en el Monte Carmelo, no solamente se demuestra lo inútil de seguir a Baal, sino que también se hace evidente la fe del profeta. El enfrentamiento en el Monte Carmelo demuestra el poder de Dios y hace evidente la fe del profeta. Versículos 30 al 37. Después de que los profetas de Baal habían terminado con su locura, Elías da un paso adelante. Y entonces ver lo que hizo es interesante. Allá está el altar de los profetas falsos y mucha sangre por todas partes, pero no hay fuego. Y ahora Elías pasa adelante y lo primero que hace, según el versículo 30, es reparar el altar de Dios. Primero lo que hace es restaurar el altar. Una vez que restaura el altar, escoge 12 piedras. ¿Y por qué 12? Bueno, quizás para recordarle a Israel quiénes eran ante los ojos de Dios. 12 piedras. Y recuerden por qué el 12. Luego dijo que se vertieran 12 barriles de agua sobre el sacrificio, la leña y el altar. Hizo esto último para eliminar todas las dudas en cuanto a quién recibiría la gloria por lo que estaba a punto de suceder. No solamente no le pongan fuego, póngale suficiente agua.
Bueno, alguien diría, oye, pero pues lo que queremos es que prenda. Le está echando agua, y mucha agua. Bueno, enseguida dio un paso adelante y levantó su voz con una oración sencilla, hermanos. Una oración tan sencilla, compuesta de 59 palabras. Y entonces, cuando elevó esta sencilla oración, el fuego de Dios cayó del cielo y consumió parte del sacrificio, el altar, el agua en la zanja e incluso el polvo de alrededor. Tremenda cosa. Dios respondió en una manera espectacular, demostrando su poder en respuesta ¿a qué? En respuesta a la oración del profeta. Por eso, esta confrontación en el Monte Carmelo no solamente demuestra el poder de Dios, sino también pone en evidencia la fe del profeta. Mis hermanos, se necesita fe para ser un Elías. Se necesita fe para ser un Elías. Este hombre había afinado su fe en el esfuerzo de la aflicción. Aquí está el secreto. ¿Cómo puedo tener yo una fe como la de Elías? Bueno, necesita primero ser afinada por la aflicción. La aflicción refuerza. La aflicción fortalece a la fe. Ya había visto a Dios hacer grandes cosas. Por ejemplo, cuando dijo que no iba a llover por varios años, ¿qué ocurrió? No llovió. Según el capítulo 17, en el versículo 1 del primer libro de Reyes. Los cuervos le trajeron comida en los versículos 2 al 7. Hubo un suministro infinito de arena y aceite, según los versículos 8 al 16. Y además, la resurrección del hijo de la viuda en los versículos 17 al 24. Fíjese todo lo que está viendo Elías. Fíjese todo lo que se está refinando. Fíjese todas las aflicciones que ha padecido. Así que al estar ante el altar, este hombre sabía que esta pequeña cosa de que descendiera fuego del cielo no era nada para aquel que lo alimentó con los cuervos. No era nada para el que multiplicó la harina y el aceite. No era nada para quien levantó de entre los muertos a un niño. Tenía ya mucha experiencia con Dios, Elías. Él estuvo dispuesto a arriesgar su vida porque creía que servía al Dios que mueve, o que se mueve, o que actúa, o que obra en respuesta a la fe de su pueblo. Bueno, déjenme decirles una cosa, hermanos. Necesitamos esa misma fe esta mañana, si es que vamos a tomar nuestra posición del lado de Dios. Si usted va a tomar una posición del lado de Dios, usted necesita esa clase de fe y hacer lo que Él nos diga que hacer. Debemos hacer lo que Él nos diga que hacer. Todos los días nos está diciendo eso. Usted tiene una Biblia. Usted tiene una Biblia. Usted tiene una Biblia que usted lee, y cuando usted la lee, Dios le está diciendo qué hacer. Ante cualquier circunstancia, y si usted está del lado de Dios, necesita esa fe para hacer exactamente lo que Dios le dice que haga. Necesitamos ejercer fe en el Dios verdadero. Ahora, yo sé que algunos ahorita pudieran estar pensando, bueno, hermano, si yo hubiera visto todo lo que vio Elías, yo también tendría esa fe. Si yo hubiera visto cómo se multiplica la harina y el aceite, si yo hubiese visto cómo un niño es resucitado, si yo hubiese visto ese acto milagroso de que al decir no va a llover por varios años, entonces no llovió, y al decir que llueva, entonces llueve, pues entonces yo tendría esa clase de fe. Es más, ya no que vinieran cuervos. Cualquier animal que viniera y me alimentara, pues yo tendría esa clase de fe. Pero mis hermanos, ¿quién de nosotros se atrevería a pedir un milagro para tener fe? Sinceramente, ¿necesitamos ver un milagro para tener fe?
¿No es suficiente que Jesús haya muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados? ¿Que haya sido sepultado y haya sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras? ¿Quién puede negar eso? No hay una sola persona sobre la tierra, ni aunque sea un científico, ni aunque sea la persona más estudiada, o más inteligente o más diestra, que pueda demostrarnos o que pueda negar eficazmente que Jesús no se levantó de entre los muertos. No existe nadie, hermanos. Todos los que se han aventurado a querer demostrar que Jesús era un mentiroso, se topan con la resurrección. Ahí se topan. Se topan con eso. Se topan con sus milagros. Se topan con eso. Se topan con sus declaraciones. No pueden. Cuando por muchos años vivieron sin creer en Dios, sin creer en Cristo, y finalmente dijeron: vamos a probar que eso es falso, vamos a demostrar que el cristianismo es falso, vamos a demostrar que no hay nada ahí, y se meten seriamente a investigar, y entonces se topan con la muerte, sepultura y resurrección, y terminan, ¿sabe qué? Terminan siendo creyentes. Hasta escriben libros. Bueno, para mí ese es el milagro más grande que conozco. Y si Él pudo hacer eso, entonces estar firmes en la verdad y la justicia es un juego de niños. No necesito ver un milagro para creer en Dios. El enfrentamiento en el Monte Carmelo demostró el poder de Dios, evidenció la fe del profeta, pero también exhibió la fidelidad de Dios, según el versículo 38. ¿En qué sentido? Bueno, Dios respondió al clamor de su siervo. Elías dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. Es verdad que hay una gran multitud de liberales, hermanos, en nuestro tiempo, que pueden atribuir este evento a lo que su imaginación les dicte. Porque la teología liberal pues siempre está buscando alguna explicación natural de los milagros. Han escrito libros diciendo: no, lo que pasó en Egipto es algo natural, el agua no se convirtió en sangre, sino que hay allá en una montaña que suelta lodo rojo y el agua se ve como sangre, y cuando esa agua se viene, pues se mueren los peces y las ranas salen, y entonces se hacen plagas de moscas, y le van dando una explicación natural a las plagas de Egipto. Y cuando llegan aquí con Elías, pues imagínense, ¿no? Pueden sacar toda clase de explicaciones para ver por qué descendió fuego del cielo y consumió el altar. Pero cuando todo está dicho y hecho, la verdad es que Dios honró la fe que le honró a él. Eso es lo que ocurrió ahí. Dios honró la fe de aquel que le honró a él. Esa es la verdad. Esa es la única explicación genuina que yo encuentro en el pasaje. ¿Por qué Dios respondió con fuego del cielo? Porque quiso honrar la fe de aquel que lo honró a él. En otras palabras, Dios es fiel, hermanos. Elías dio un paso adelante en un escenario oscuro y puso el foco en Dios y dijo: mi Dios puede hacer eso. Dios siempre responde a ese tipo de fe. Cuando Elías dijo: mi Dios puede hacer eso y lo voy a demostrar, Dios responde. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Ahora, ahí no dice, porque muchos cuando leen el pasaje piensan que se trata de tener una fe grandota, una fe chiquita, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea que si yo tengo poquita fe. No está diciendo Jesús eso. No está hablando del tamaño de la fe, está hablando de la calidad de la fe. No del tamaño, sino de la calidad.
¿Por qué? Porque el grano de mostaza tiene características que la hacen peculiar. Dice, hermano, pues que es chiquita. No, pero deje usted que sea chiquita, eso es lo de menos. Hay muchas semillas chiquitas. Hay muchas semillas del mismo tamaño. Pero lo interesante es que la semilla de mostaza, por ejemplo, una cosa que viene a mi mente es que no puede mezclarse con otras semillas. No se puede, no funciona. Tiene que ser pura. Y nuestra fe tiene que ser como esa semilla. Tiene que ser pura. Es una semilla muy fuerte, que no la pueden destruir tan fácil, hermano. Una semilla, usted puede agarrar cualquier otra semilla y desbaratarla con agua, con lo que sea. Usted la hace pedazos. No a la semilla de mostaza. Y Jesús quiere que su fe sea como esa semilla, es decir, fuerte. Y cuando esa semilla finalmente brota, resulta en un gran árbol, fuerte, grande. Quiere que su fe crezca. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, que sea fuerte, que sea pura, que crezca. Y esa es la fe que tiene Elías. La fe de Elías es como el grano de mostaza, hermano. Se ha ido perfeccionando conforme pasa el tiempo. Se ha ido perfeccionando y perfeccionando a través de las aflicciones, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Él ha sido fiel, se ha mantenido fiel a pesar de cómo se vean las cosas. Entonces todo lo que estoy diciendo es que cuando usted y yo decidamos ejercer fe en Dios y tomemos nuestra posición hacia Él, veremos a Dios obrar en nuestras vidas. Y eso no es cuento, eso es un hecho. Pero usted necesita ponerse del lado de Dios y ejercer fe. Eso es lo que hace falta. Cuando nos ponemos del lado de Dios y dudamos, sufrimos. ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy del lado de Dios y estoy sufriendo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que mi fe se fortalezca. Quiere que sea esa clase de fe que honra a Dios. La razón por la que no vemos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas se puede atribuir a dos grandes fracasos de parte de nosotros, hermanos. Número uno, en primer lugar, el error que podemos estar cometiendo cuando no vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas es que no nos estamos separando del mundo, hermanos. No se separan del mundo, no se apartan de la apostasía y la maldición que hay en el mundo. ¿Y sabe qué sucede cuando hacemos eso? Dios no nos bendice. Dios no va a obrar en un corazón dividido. Dios no se va a manifestar en una mente que sirve a Dios y al diablo al mismo tiempo. En una mente que pretende ser fiel en algunas cosas, pero es infiel en otras. Dios no va a bendecir ahí. No lo va a hacer. El segundo error que pudiéramos estar cometiendo es que nos negamos a ejercer fe en Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando nos negamos a ejercer fe en Dios? Dios no bendice a la duda. La duda, Dios no la bendice. Dios no obra ahí. Aún Jesucristo, ¿se acuerda cuando anduvo aquí en la tierra? Se acercaban los enfermos a pedirle ayuda y que decía, hágase conforme a tu fe. Porque Él no va a bendecir a la duda. Él no va a obrar en la duda. Él no se va a manifestar en la duda. Va a tener usted que vivir con puros cuentos y mitos. Ay, no, pues es que Dios me está ayudando. Así como no es cierto. Te está ayudando Electra o Coppel. Te está ayudando Mamón, el Dios de este mundo, el dinero. Estás trabajando como burro, como animal. Te estás matando y no dejas tiempo para Dios. No tienes tiempo para Dios. Y tú dices que Dios te está bendiciendo. Cuando no es cierto. Tiene que vivir con cuentos y mitos acerca de Dios.
No, lo que tiene que hacer usted es ejercer fe en Dios. Y entonces que Dios haga lo que es imposible. Que Dios haga lo que es imposible. Quiero que sepan esta mañana que cuando ustedes como individuos y nosotros como iglesia llegamos al punto donde estemos dispuestos a defender al Señor y estemos dispuestos a ejercer nuestra fe en Él, entonces Dios nunca nos defraudará. Dios no defrauda al que tiene fe. Dios no defrauda al que está con Él. Cuando tomamos nuestra posición por Él, Él tomará su posición por nosotros. Lo va a hacer, hermanos. Si no me creen lo que estoy diciendo, pónganlo a prueba entonces. Les reto a que suban al Monte Carmelo, ya que pongan a prueba eso que estoy diciendo. Póngase del lado de Dios, ejerza fe en Él, y cuando haga eso, Dios no los va a defraudar. No vamos a quedar como locos, no vamos a quedar como crédulos, no. Dios no nos va a defraudar nunca. El enfrentamiento en el Monte Carmelo provocó una decisión correcta en el pueblo de Dios, según el versículo 39. Tenemos que darles crédito a estas personas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo ciertamente estaba con Baal, estaba con la mente dividida, estaban dudando, pero al menos cumplieron su palabra. ¿Qué dijeron? El Dios que responda, ese es el Dios. ¿Y sabe qué? Cuando vieron que Dios respondió, entonces cumplieron su palabra. Ellos dijeron que iban a honrar a Dios si respondía con fuego, y cuando lo hizo, entonces cumplieron su palabra, hermanos. Estas personas tomaron una decisión en el Monte Carmelo y cumplieron, hermanos. Fue una decisión basada ¿en qué? En la experiencia. Una decisión basada en la experiencia. Fíjate, aquí están ellos dudando, aquí está Baal, acá está Elías. El que responda, a ese vamos a seguir. Al que responda, a ese vamos a entregar nuestras vidas. Al que responda, le vamos a dar nuestro corazón. Bien, Baal no respondió, lo hicieron a un lado. Dios respondió, cumplieron. Ese cumplimiento está basado, o esa decisión está basada ¿en qué? En la experiencia, hermanos. En la experiencia, experimentaron. Dios había respondido al profeta con fuego en su misma presencia. Sintieron el calor del fuego en su piel, hermanos, mientras ardía el altar. Ellos experimentaron el poder de Dios. Ciertamente que el fuego no les cayó encima, pero lo vieron, imagínense. ¿Cómo se siente usted cuando está en una fogata? Siente la experiencia, ¿no?, del fuego. Pues ellos sintieron la experiencia de ver el caer del cielo y el altar consumirse. Y después de ese evento glorioso, ya no eran historias contadas acerca de Dios por viejos con canas grises. Ya no tenían que oír a los ancianos decir: oiga, amigo, fíjese que una vez el pueblo, nosotros nos acercamos al mar y el mar se abrió, mijo. Sí, papá, sí, abuelito. Se abrió el mar así, sí, mijo, se abrió así. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo me contó, hijo, que la tierra estaba seca. Y cruzó todo el pueblo, mijo, y cuando llegamos al otro lado, venía el faraón ahí, y todos ahí oyendo la historia, ¿no? Muy interesante, pero era una historia. Y quizás algunos de ellos decían: ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? ¿Y qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó? No, pues entró el faraón también y entonces el mar se cerró y se los tragó a todos, hijo. Tremenda cosa. Me hubiera gustado estar ahí, abuelito. Me hubiera gustado estar ahí cuando Dios hizo caer pan del cielo. Me hubiera gustado estar ahí cuando Dios hizo caer los muros de Jericó. Me hubiera gustado estar ahí. Ahora están presenciando el poder de Dios. Ya no es historia. Ahora es experiencia. Ya no es historia, ya no es ideología, ya no es doctrina, ya no es enseñanza, ya no es lectura. Ahora es experiencia, hermanos. Han visto, han sentido el calor del fuego, lo han visto y entonces respondieron, cumplieron con su palabra. Mis hermanos, no hay otra manera de conocer a Dios de una mejor manera que experimentarlo de una manera
personal. Ciertamente que los antepasados lo experimentaron ellos. Los antepasados vieron las plagas, los antepasados vieron el mar abrirse, los antepasados vieron los muros de Jericó caer, los antepasados vieron el pan que caía del cielo. Pero yo nomás lo sé, yo nomás he escuchado esas historias, pero ahora lo estoy experimentando. Ahora lo que yo estoy viendo lo voy a contar a los que vienen, pero yo lo estoy viendo. Lo estoy sintiendo, lo estoy experimentando. Yo personalmente, no es un cuento. No es lo que alguien me dice, hermano, si supieras Dios cómo bendice. A ver, cuéntame, mira, Dios hace esto y esto y esto. Ah, tremendo, yo creo en tu Dios por lo que ha hecho contigo. No. La experiencia personal es necesaria para tomar una decisión firme y comprometida con Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que están en la iglesia, pero que están porque han leído, porque han oído, porque creen a cierta historia, pero desgraciadamente porque nunca han experimentado personalmente su relación con Dios. Y eso es una desgracia. Y esa es la raíz de muchos problemas, de muchas apostasías. Cuando los hombres se encuentran con el Señor, las cosas no pueden seguir iguales. Cuando uno tiene una experiencia personal, hermanos, con Dios, las cosas no pueden seguir iguales. Cuando se dedican a alguna forma religiosa, por otra parte, cualquiera que sea, incluso una forma religiosa positiva, correcta. El caso es que son guiados y motivados ¿por qué? Por la carne. Eso es todo. ¿Por qué viene a la iglesia a tomar la cena del Señor? Pues porque así lo dice el libro. Y tengo que ser fiel a lo que dice el libro. Pero ya experimentaste en tu corazón lo que eso significa. Vienen a la iglesia a ofrendar. ¿Por qué? Porque así dice el libro, porque así me enseñaron. ¿Por qué andas predicando? Porque el hermano dice que tenemos que predicar. Pero cuando tengas una experiencia personal con Dios, entonces tu predicación va a cambiar. Ya no es porque te manda un hermano. Ya no es porque tienes que ir porque es la actividad de la iglesia. No, es porque lo experimentaste. Es porque lo has experimentado. Has experimentado el perdón, has experimentado la transformación, has experimentado la renovación, has experimentado las bendiciones de Dios, la obra de Dios en tu vida. Entonces la cosa cambia. Pero cuando son guiados nada más por la carne, la cosa no puede cambiar, hermanos. Es nada más una rutina. Por eso se fastidian en la iglesia, por eso se aburren. Por eso no tiene sentido, sabor, esto no sabe. Porque no lo has experimentado. No es lo mismo que yo te cuente que los pasteles están bien buenos y que están muy bien hechos y que esa señora, no hombre, viera cómo los hace riquísimos, saben, pero deliciosos. Míreme a mí, yo estoy emocionado porque yo los he probado y estoy diciendo, saben riquísimos y vieras, no, que muy buena cocinera, muy buena, sí, me imagino, hasta se me hace agua en la boca, pero hasta que no los comas, entonces vas a tener la experiencia. Y por eso se fastidia uno. Pues cómo no me voy a fastidiar en la iglesia si nunca he tenido una experiencia personal, nunca lo he probado individualmente en mi corazón, en mi alma, con mis fuerzas. Nunca encontrarse con Dios nos cambia para siempre, hermanos. No importa cuál sea la circunstancia, podemos tropezar, caer, pero nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Puedo irme al mundo si usted quiere. Ahora mismo puedo salir e irme al mundo, pero ¿sabe qué? No va a ser igual mi vida en el mundo. No voy a estar conforme en el mundo. No voy a estar a gusto en el mundo. Puedo estar con gente mundana en una fiesta preciosa, pero cuando he tenido una experiencia con Dios, ahí puedo estar, sí, pero no voy a estar a gusto. ¿Por qué? Porque no es mi ambiente, porque no es mi vida, porque no es mi fe, porque no es mi creencia, porque no es mi condición, no es mi estado. Y entonces en mi corazón habrá un impulso ¿a qué? A regresar al camino, a regresar a Dios.
Yo me deleito más en las asambleas que en una fiesta, hermanos. Dice, ay, hermano, ¿cómo compara usted, hombre, una fiesta ya con música, donde andamos todos cantando y bailando con pastel y la piñata y los colores y los regalos y los niños? ¿Qué compara usted que este culto aquí todo serio, todo formal, aquí las mismas caras, todos aquí con una predicación? ¿A poco eso produce deleite? Déjeme decirle que sí. Cuando uno ha experimentado a Dios, sí. Nunca va a ser igual la vida, nunca. Me sentiría muerto allá afuera. Nos sentiríamos sin vida, sin aliento, porque hemos experimentado a Dios. Así que esta gente experimentó, cumplió, y ¿sabe qué hicieron? Se rindieron a Dios, se postraron ante el poder de Dios. Cuando el pueblo ve al Señor manifestarse de una manera tan milagrosa, caen sobre sus rostros ante Él con genuina humildad. Y eso expresa un deseo de ¿qué? De adorar y honrar al Dios verdadero. ¿Y sabe qué? Cuando usted sienta el deseo, fíjese bien lo que voy a decir. Cuando usted sienta el deseo de adorar a Dios, de cantar a Dios, de honrar a Dios, eso nada más es resultado de un cambio, de una transformación interna. Ese es el síntoma. ¿Sí? Ese es el síntoma. Quiero honrar, quiero cantar a Dios, quiero celebrar a Dios. Ese es indicador de un cambio. Pero si usted en la semana usted dice, ay, cómo tengo ganas de unas cumbias. ¿Verdad? Ay, cómo tengo ganas de una buena fiesta, una buena fiestona, una buena cerveza. Y cómo tengo ganas de, no sé, de hacer algo mundano. ¿Verdad? Bueno, ¿qué indica eso? Eso nada más es ¿qué? Es el resultado de un cambio. Si usted tiene más ganas del mundo que de Dios, pues eso le está diciendo algo, hombre. Como cuando le salen ronchas, como cuando le da calentura. ¿Qué significa? ¿Qué dice el doctor? A ver, ¿qué tienes? No, pues tengo mucha calentura y no puedo dormir. Ah, pues tienes esto. Ve, tan simple. Usted dice, tengo más ganas del mundo que de Dios. Eso te está diciendo algo. Lo mismo cuando tienes más ganas de Dios que del mundo, pues eso nos está diciendo algo. Cuando llegamos al punto en que estamos dispuestos a separarnos del mundo, de los dioses, de las filosofías, de las ideologías, de los caminos del mundo y rendirnos a Dios, entonces eso es indicio de un cambio, como hizo esta gente. Esta gente rindió su vida a Dios, rindió su vida. Exaltaron a Dios con alabanzas, hermanos. Dice el versículo 40 que el último sonido que oyeron los profetas de Baal mientras eran llevados a la muerte fue el sonido del pueblo de Dios gritando alabanzas a Jehová. En un momento eran nada más los profetas los que bailaban y danzaban y gritaban. Ahora ellos van bien tristes y moribundos a la muerte y ahora todo el pueblo es el que grita y alaba. Todo el pueblo está alabando a Dios. Mis hermanos, nada en este mundo es tan liberador como el encontrarse centrado en Dios, centrado en su obra, centrado en su bondad, en su misericordia, en sus bendiciones. Nada puede ser mejor cuando todo pecado, toda mundanalidad y todas las cosas asociadas a ello son desechadas para dedicarnos a Dios. Eso no lo vamos a entender hasta que lo experimentemos. Yo entiendo que estar con los profetas de Baal es seductor, pero cuando experimentemos a Dios, mire, ya no sirven para nada. Son basura para ganar a Cristo. Así que, hermanos, hay áreas de nuestra vida que, si fuésemos honestos, diríamos que son mundanas y aborrecibles por Dios o para Dios.
Si eso es así, entonces no tenemos otra opción que acercarnos hoy al trono de la gracia para alcanzar perdón. ¿Somos capaces de ver la apostasía que está imperando en muchas partes? Si es así, entonces debemos orar por las iglesias y rogar por nuestra congregación para que siempre seamos prontos a evitar cualquier apostasía y estar siempre del lado de Dios. Y entonces así estar listos, preparados y poder acercarnos con toda confianza a Dios para tratar con cualquier necesidad que tengamos, cualquiera que sea. Cualquiera que sea su necesidad, no dude en traerla al mismo Dios que se manifestó en el Monte Carmelo. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.